Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana hemos invitado a un especialista de Iberoamérica que nos ayudará a comprender los desafíos y oportunidades de la región en torno a la alteración del clima. Uno de estos retos tiene que ver con lo que comemos, concretamente con los recursos pesqueros. La Organización de las Naciones Unidas estima que cerca de la mitad de la población mundial depende del océano para obtener proteínas y unos 60 millones de personas trabajan en las pesquerías o en el sector acuícola. Para esa fracción de la humanidad, algunas consecuencias del cambio climático, como la subida del nivel del mar y las olas de calor marinas, son una sentencia de muerte, desnutrición o pobreza. En México, un país flanqueado por dos océanos, ya se vislumbran tales impactos. La zona noroeste es la más vulnerable, pues ahí tiene lugar la mayor parte de la actividad pesquera y acuícola nacional. Hasta allá viajaremos el día de hoy con la orientación de Valeria Towns. Exploraremos las amenazas que enfrentan las pesquerías mexicanas y las alternativas ante un mar cada vez más caliente. Valeria Towns es directora de Conservación para el Noroeste en Pronatura, el grupo ambiental más grande de México, con presencia en los 32 estados de la República. Vamos a conocerla al volver de nuestro tradicional recorrido por la actualidad climática mundial. Si las tendencias de calentamiento global continúan como hasta ahora, en los próximos 30 a 50 años, algunas regiones de la Tierra serán inhabitables. Así lo sugiere un nuevo estudio de la NASA basado en datos satelitales. Los autores de la investigación utilizaron el denominado bulbo húmedo, un indicador de las condiciones atmosféricas que permite evaluar la probable presencia de nuestra especie en un sitio determinado. A grandes rasgos, se ha identificado que cuando el bulbo húmedo rebasa los 35 grados Celsius por 6 horas consecutivas, el cuerpo humano pierde la capacidad de regular su temperatura interna. Según la información recabada por la Agencia Espacial Estadounidense, en los últimos 3 lustros, varias zonas subtropicales superaron ese umbral crítico, al menos temporalmente, y se prevé que el fenómeno se extienda e intensifique como resultado del cambio climático. Países del Golfo Pérsico y el Mar Rojo, la mayoría de las naciones del sur de Asia, algunas partes de Brasil y Estados Unidos y el este de China, por ejemplo, podrían volverse inhóspitas muy pronto si no ponemos un freno a la quema de combustibles fósiles. A manera de protesta, el pasado 19 de junio, activistas de la organización Just Stop Oil lanzaron un polvo color naranja a las estructuras megalíticas de Stonehenge, el vestigio prehistórico más famoso del Reino Unido. Un día antes del solsticio septentrional, cuando multitudes acuden al sitio, los manifestantes exigieron que el gobierno entrante firme un tratado que vincule legalmente la eliminación gradual de los combustibles fósiles de aquí al 2030. Ambos, un hombre de 73 años y un estudiante de 21, fueron arrestados bajo sospecha de dañar el Stonehenge. Just Stop Oil dijo en un comunicado que la pintura naranja era maicena y que, a diferencia de los efectos del cambio climático, esta desaparecería con la lluvia. Por su parte, la administración del monumento calificó lo ocurrido como extremadamente perturbador. Y para el primer ministro, Rishi Sunak, se trató de un vergonzoso acto de vandalismo. Stonehenge fue construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad de Bronce, hace más de 4.000 años. La industria cementera es una de las más contaminantes del mundo. Por sí sola, contribuye con el 8% de las emisiones de gases que calientan al planeta, lo cual la coloca solo detrás de la producción de energía y el transporte. Y si fuera un país, también ocuparía el tercer puesto de los mayores emisores, únicamente después de China y Estados Unidos. En virtud del Acuerdo de París, para que el aumento de la temperatura planetaria no sobrepase los 1.5 grados Celsius respecto a la época preindustrial,
dicho sector debe reducir sus emisiones en un 16% antes del año 2030 y alcanzar el neto cero en 2050. Afortunadamente, un cemento más amigable con el clima es posible y Fortera lo está haciendo realidad. Según Associated Press, este startup intercepta los escapes de las fábricas de cemento y recicla el dióxido de carbono que de otra manera se iría a la atmósfera. En sus experimentos, Fortera ha demostrado una disminución de emisiones de hasta 70% y ya realiza pruebas a escala comercial en Cal Portland, una de las plantas de cemento más grandes del oeste de Estados Unidos. La pesca podría ser más antigua que la humanidad misma. Restos fósiles sugieren que nuestros ancestros Homo habilis y Homo erectus pescaban hace más de 500.000 años. Luego, los Homo sapiens refinamos esa práctica desde hace unos 40.000 años a la fecha. Sin embargo, su futuro no está garantizado, salvo que hagamos de ella una actividad sostenible. Con casi 2 millones de toneladas al año, México ocupa la posición número 16 entre los principales productores de pescado. El corazón de esta actividad se encuentra en el noroeste del país. Esta región representa cerca del 78% de las capturas registradas a nivel nacional, es decir, más o menos 1 millón de toneladas anuales de pescados y mariscos salen de las costas Pacífico y del Golfo de California del noroeste de México. Y bueno, evidentemente esto tiene un impacto muy importante en la economía de la región, en la economía del país. Dicha abundancia es resultado de los vientos que soplan a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California y sobre la costa continental del Mar de Cortés. Estos mezclan el agua de un modo que los nutrientes emergen a la superficie, permitiendo el crecimiento de algas que son la base de las cadenas alimenticias. Vale mucho la pena distinguir que estas pesquerías están divididas en dos flotas, ¿no? La gran flota industrial que explota principalmente atún, sardina y otros camarón, y las pequeñas flotas artesanales que explotan algunos de estos productos, pero también langosta, pulpo, diferentes especies de escama de pescado, el robalo, por ejemplo, que todo el mundo alguna vez lo hemos probado en algún restaurante. Entonces, como que la pesca per se tiene un enorme impacto a distintas escalas de la industria pesquera nacional, ¿no? A la pequeña escala con las comunidades pesqueras que viven el día a día de esas pesquerías y a la escala industrial. La pesca en México es el sostén de vida de 300,000 familias y otros 2 millones se benefician de este sector indirectamente. Es difícil de pronto poder decir exactamente o tener un escenario muy claro de qué va a pasar con el cambio climático, pero sí podemos prever algunas cosas que ya estamos empezando a observar. Como en otros lugares del mundo, el manejo pesquero ha reducido el tamaño, el mal manejo pesquero ha reducido el tamaño de los stocks de muchas pesquerías. Afortunadamente, la verdad es que en México cada vez vamos refinando las maneras en las que manejamos este stock y sobre todo en las flotas industriales. Las flotas industriales están permanentemente observadas por mecanismos nacionales e internacionales que nos permiten estar asegurándonos que respeten los volúmenes, que no estén pescando con artes de pesca que no se deban o que utilicen los excluidores de tortugas, por ejemplo, en el caso de la pesca de camarón. Pero no siempre fue así. En el pasado, irrupciones como la pesca ilegal y la destrucción de los ecosistemas marinos han colocado a las pesquerías mexicanas en verdaderas encrucijadas. Bueno, si vamos exclusivamente al tema de la pesca industrial, como ustedes saben, el mal manejo de lo que se conoce como bycatch o la pesca añadida que viene junto con la pesquería principal, pues definitivamente ha sido una cosa que le ha pegado particularmente, por ejemplo, en la pesca de camarón y de sardina, a las poblaciones de tortugas, ¿no? En el Golfo de Ulloa tenemos un problema emergente
porque tanto las redes de los pescadores artesanales como estas grandes redes arrastreras, o sea, que van dragando el fondo y capturando prácticamente todo lo que se encuentran en su camino, que son parte de la pesca industrial, pues no habían implementado las medidas de mitigación necesarias para evitar la captura incidental de estas especies como la tortuga marina. Existen casos en los que incluso la pesca artesanal ha provocado daños considerables. En el uso de las redes agalleras, o sea, el tipo de arte de pesca que se utiliza es muy importante en el impacto que tiene en el ambiente. Y si bien las redes agalleras son muy selectivas, las redes agalleras, digamos que son como una red de voleibol, una malla que está a la deriva en el agua y que está capturando ahí todo lo que se va encontrando a su paso. Bueno, pues esas redes son selectivas en términos del tamaño y el tipo de pescados que capturan, pero también son terriblemente peligrosas para los mamíferos marinos y representan un riesgo para mamíferos marinos, tortugas y especies de tiburones. Entonces, existe en la pesca industrial como en la pesca artesanal un conjunto de prácticas que han ido afectando al ecosistema y a la biodiversidad, más allá de la pesquería que capturan per se. A estas problemáticas se suma ahora el cambio climático, un fenómeno que conlleva múltiples incertidumbres. Lo que sí veremos en el futuro no tan lejano es que, dadas las condiciones y el aumento de la temperatura de los mares, algunos estoques pesqueros, aunado a la sobreexplotación, van a empezar a disminuir de manera importante y nos vamos a tener que aprender a adaptar a ello. También, por ejemplo, en el impacto para las pesquerías de pequeña escala o ribereñas, pues ante el cambio de temperatura del mar, ciertas especies que son de temperaturas más frías van a migrar hacia otras profundidades y eso implicará para los pescadores tener que salir más lejos, recorrer más distancia, tener que poner mayor esfuerzo en la búsqueda de las capturas que normalmente hacían de una manera mucho más sencilla y artesanal. Esa cascada de consecuencias implicaría un aumento en los costos de producción que alguien en la cadena de valor tendría que absorber. Además, definitivamente estamos viendo un cambio importante, sobre todo en la parte ostrícola, en la producción ostrícola, y no sabemos si el calentamiento global va a terminar impactando de manera definitiva en la producción de ostras y de almejas, que son muy importantes, sobre todo, te digo, para la pesca artesanal y de pequeñas comunidades. Y todavía no terminamos de entender por completo cuál va a ser el efecto sobre el camarón, que es uno de los principales productos que se explotan en el Golfo de California. La palabra pesquería se refiere a la suma de todas las actividades de pesca de un determinado recurso, como la merluza o el camarón. Investigadores afirman que la sostenibilidad en la pesca es posible, pero esta debe consistir en mucho más que solo garantizar una determinada cantidad del producto. Tengo 100 toneladas de atún y para que siga teniendo 100 toneladas de atún en el stock, necesito solamente aprovechar 20, por simplificar un poco las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con sostenibilidad de la pesquería, pero el cómo hago y cómo aprovecho esas 20 toneladas de atún también tienen que ver con la sostenibilidad pesquera. Mis artes de pesca deberían de traer instaladas los excluidores de tortugas para asegurarme que no tengo como pesca incidental a ciertas especies, ¿no? Si estoy utilizando redes agalleras, pues debe haber algún conjunto de prácticas que hagan que la captura incidental de mamíferos marinos sea la misma. El cuidado de los fondos, de las áreas protegidas, de los sitios que se han definido como refugios, son clave para que podamos coexistir, porque tampoco se trata de satanizar la pesca. Creo que siempre ha habido como esta historia de satanizar muchísimo la pesca y de decir que todas las pesquerías están sobreexplotadas. Y yo creo que hay un punto medio, ¿no? Un análisis del Environmental Defense Fund y la Universidad de California en Santa Bárbara concluyó
que aún con cambio climático, México puede incrementar sus recursos pesqueros siempre y cuando las políticas nacionales impulsen estrategias responsivas frente a la crisis. Pero la forma en la que se hace y sobre todo la forma en la que se deban respetar los mecanismos que se han impuesto de conservación, las cuotas, las vedas. Es importantísimo que no se haga esa práctica de salir a capturar camarón, langosta, bulón, cualquier otra especie que no sea durante la temporada permitida, porque las vedas están hechas con la lógica de permitir que esas especies se reproduzcan. Y esa es esa búsqueda de la sostenibilidad, ¿no? Fíjate que en ProNatura trabajamos muy de la mano con las áreas naturales protegidas y con la Marina Armada de México para instalar, bueno, y junto con las comunidades también, para instalar tecnologías que les permitan a todos estos actores ser observadores y cuidadores de sus propios recursos y no permitir, por ejemplo, que los grandes barcos industriales se metan a pescar a las zonas donde se han impuesto algunas restricciones. Por ejemplo, con la ayuda de 2 tipos de radares, los M2 y M3, vigilan permanentemente las embarcaciones que atraviesan la zona. Unos radares son móviles, otros son fijos y además contamos con un conjunto de cámaras que están permanentemente vigilando, sobre todo las zonas de refugio, áreas naturales protegidas. Y de la mano con los pescadores y las comunidades locales, usamos otras tecnologías que les facilitan a ellos reportar cuando hay un incidente o hay barcos de pesca industrial pescando en sitios donde no se debía, o están detectando que alguien de la misma comunidad o de afuera está pescando en ciertos sitios en una temporada de veda, y eso nos facilita para agilizar y acercarle la información a las autoridades, y pues siempre esperando su pronta respuesta, aunque no necesariamente siempre la tenemos. Adicionalmente, ProNatura Noroeste ha enfocado sus esfuerzos de conservación en 8 proyectos de mejora pesquera que en 2023 beneficiaron a 4,000 pescadores. Fíjate que el Marine Stewardship Council tiene una serie de principios o estándares que nos permiten evaluar si una pesquería está siendo realmente sustentable en todos los aspectos, el social, el económico y el ambiental. Y estos indicadores nos ayudan hay una serie de pasos que nos ayudan a guiar y a fortalecer el trabajo de los pescadores. En este caso estamos trabajando exclusivamente con los pescadores artesanales o ribereños, a que vayan caminando en estas prácticas en la búsqueda hacia esta sostenibilidad. Estamos trabajando en el Alto Golfo de California con artes alternativas de pesca que no capturan vaquitas marinas. Estamos trabajando con las pesquerías de abulón, de langosta y de verdillo en el Pacífico, caminando hacia la certificación, entendiendo bien cómo van a manejar los stock pesqueros, cuáles son esas prácticas de manejo que van a hacer que la pesquería permanezca en el tiempo. Digamos que básicamente que los pescadores le dejen que pescar a sus hijos. Y además buscando una certificación que les permita a ellos abrir mercados de valor agregado. El objetivo de estas alternativas es que los pescadores no pierdan ingresos por capturar menos recursos del mar. Y la manera en la que estamos vinculando eso a estos proyectos de mejora pesquera es cómo le damos valor agregado a los productos que vienen de la sostenibilidad. Y para eso, evidentemente, la interacción con los compradores y que el público sepa lo importante que es revisar las etiquetas y asegurarse de dónde viene el pescado que están consumiendo, hacer un esfuerzo por consumir aquellos que tienen un origen sostenible, pues tiene un impacto muy importante en lo que estamos haciendo. Según ProNatura, el éxito de todo proyecto de sostenibilidad pesquera depende en buena medida del fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Bajo este principio han logrado reivindicar también las cualidades de los productos del noroeste. A veces ellos tienen productos de altísima calidad, pero no tienen los medios para conservarlos y cuidarlos de la manera que requiere cuando llegan al mercado. Entonces, facilitando, capacitándolos, de pronto ayudándolos a instalar
hielera, tener un cuarto frío, poder cuidar mejor al pescado, transportarlo en mejores condiciones para que llegue a los mercados y llegue con la calidad necesaria para que a ellos se les pague un valor agregado. Y fíjate que algunos de los grandes logros que te podría mencionar y que para mí es un orgullo es que en ciertas pesquerías hemos logrado a través de este tipo de prácticas y del compromiso con la sostenibilidad que los pescadores aumenten hasta el 200% del valor de su producto. O sea, si les pagaban un kilo de pescado en 10 pesos, se los están llegando a pagar hasta en 190, casi 200 pesos. El año pasado este trabajo no solo se tradujo en una producción superior a las 8,000 toneladas de pescados y mariscos, sino en una mayor conciencia sobre el papel de la conservación del océano. Sí, fíjate que es muy importante y en este proceso, increíblemente, algunos de los que mejor lo incorporan en su entendimiento son los mismos pescadores y las comunidades pesqueras. El diseño y el uso de muchos instrumentos distintos para la conservación. Es muy importante que no nos casemos con la idea de que necesitamos grandes áreas marinas protegidas donde nada sea tóxico. Sí las necesitamos, pero no es el único instrumento que existe. Uh-huh. Los pescadores conocen muy bien dónde están sus pesquerías y qué sitios deben cuidar. Tienen bien identificado en dónde son los sitios de crianza y ahí de manera participativa hemos estado trabajando y ellos han logrado establecer refugios pesqueros, que es otra manera y otro esquema de conservación específicamente dirigido a la pesquería. Y lo que estamos nosotros pensando es en una matriz de diferentes herramientas de conservación en el paisaje que nos permitan generar corredores costero-marinos, ¿no? Para Valeria Towns, la clave para un sector pesquero sostenible radica en encontrar un punto medio entre la pesca industrial y la captura artesanal, que sea adaptable a un mundo cambiante. Y sobre todo, buscar las formas en las que estos acuerdos realmente se respeten. En que las autoridades mantengan a la pesca ilegal fuera de los sitios donde se ha establecido que no deben entrar, que mantengan a la pesca industrial también contenida y que los pescadores ribereños tengan el mejor manejo y aprovechamiento de sus recursos, pero que ellos también respeten las normas que ellos mismos se han impuesto, ¿no? Las vedas, los sitios de refugio, las prácticas de manejo, el uso correcto de las artes de pesca. Si realmente todos colaboraran y todos entendieran en este manejo su papel y cumplieran con las reglas, tendríamos unos modelos de aprovechamiento pesquero muy eficientes y mucho pescado para el futuro. El gran problema que nota esta experta es la falta de aplicación de la ley y que los consumidores carecen de información para la toma de decisiones. Que a veces necesita saber cuándo es veda y por qué no deberíamos de comprar ciertos productos durante ciertas temporadas, ¿no? O sea, ahí ya la cadena de responsabilidades se hace más grande y creo que sí hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer y tal vez ustedes como comunicadores de empezar a tener en la población en general mayor claridad, porque si también nosotros no demandamos esos productos en las temporadas que no los deberíamos de comer, estaríamos indirectamente impactando en que se respeten las reglas del juego. Nos encantaría tener un poco más de apertura de la pesca industrial. Ellos están haciendo y han hecho durante años muchas modificaciones a sus sistemas y ha habido progresos importantes. Tienen observadores permanentemente, sobre todo las que están certificadas todo el tiempo las están auditando. La búsqueda de una pesca sostenible es una carrera que sí o sí debemos emprender todos los actores involucrados antes de que sea demasiado tarde. Las tallas han disminuido. Lo fácil que era salir a pescar y capturar algo hace 20 o 30 años ya no es así. El impacto ya lo estamos viendo y ya lo estamos viviendo y más bien esto es un tema de cómo nos adaptamos, porque el tiempo ya se nos pasó, esa es una realidad. Cómo nos adaptamos y cómo no nos va peor es lo que estamos tratando y estamos conteniendo y
afortunada y desafortunadamente, el hecho de que muchos de los pescadores lo hayan vivido este cambio en carne propia es el incentivo de empezar a hacer otro tipo de prácticas y de tratar de revertir la situación de cómo está. Y bueno, creo que una cosa y un reto importantísimo que tenemos en particular en nuestro país, pero no exclusivo de México, es que las autoridades pesqueras empiecen a ver a la conservación y el desarrollo sostenible como un brazo, como una pierna, como un apoyo de la misma lógica de la industria pesquera y no como un estorbo. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y les espero con un nuevo episodio la próxima semana.